Shalom, chicas. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, voy a seguir con ustedes. Hoy hablamos del tema de Brajot, ¿ok? Como ustedes saben, tenemos dos clases, una de Kashrut y una de Brajot, las bendiciones. En nuestra primera clase empezamos a explicar un poco de Brajot. La primera parte de nuestro estudio vamos a hablar de Brajot para las comidas, ¿ok? Entonces, muy bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno debe decir bendiciones? ¿Ok? Hay muchas explicaciones, por ejemplo, porque es una manera, cuando una persona dice una bendición, es una manera de pedir permiso a Hashem para disfrutar de la creación. ¿Ok? Es solamente una manera educada, vamos a decir. Cuando uno llega a casa de una persona y quiere agarrar algo para comer o cosas así, no solamente lo va a agarrar, él va a pedir permiso, ¿no? Me puede dar un vaso de agua o cosas así, lo que sea. Entonces la misma cosa nosotros también hacemos. Pedimos permiso a Hashem para comer, para beber. La otra razón es una manera de agradecer a Hashem. Porque cuando una persona va a comer, va a beber, cuando uno para y piensa cómo es difícil, cómo es una cosa como que una mágica, que se tenga esa comida o que se tenga esa bebida. Porque uno tiene que trabajar la tierra, tiene que esperar por la lluvia, tiene que hacer tantas cosas que ellos no tienen nada que hacer y solamente tienen que esperar que Hashem va a hacer y que todo va a salir bien. Entonces, por todo eso, nosotros decimos una bendición de agradecer a Hashem, un agradecimiento por la bondad de nos dar el alimento. La otra razón es que nosotros cuando Hashem crió el hombre, cuando nos crió, nosotros no solamente recibimos la parte del suelo, ¿sí? Que esa parte, vamos a decir que es la parte que nos conecta con Nefesh, ¿sí? La alma tiene diferentes niveles. La alma judía tiene cinco niveles. Y entonces en esos niveles se hace una conexión más fuerte con Hashem. Entonces, por ejemplo, los animalitos, ellos tienen solamente nefesh, ¿ok? Ya el hombre, nosotros tenemos ruach. ¿Qué es ruach? Ruach, creo que se puede decir que es espíritu. Entonces, cuando Hashem crió el hombre, Hashem puso adentro de nosotros, ¿sí? El soplo, no sé si ustedes también usan la palabra soplo, de la vida, que nos dio la Ruach. ¿Y qué hace la Ruach? La Ruach nos da el poder de hablar. ¿Y para qué Hashem necesita que nosotros hablamos? Para que nosotros podamos hacer el trabajo para Él. ¿Cuál es el trabajo? Sí, nosotros trabajamos para Hashem, ¿sí? El trabajo es traer el espiritual para el mundo material, ¿ok? Entonces, ¿cómo uno hace eso? Ustedes saben la idea que el judaísmo trae todo que es material, una cosa que era para hacer algo para el cuerpo solamente, que no tiene conexión espiritual, nada de eso. Nosotros traemos el espiritual junto, porque es una manera de hacer el tikkun del mundo, ¿sí? Traer la presencia de Hashem en todos los aspectos de la vida. Por eso, por ejemplo, que tenemos hasta una braja para decir después que vamos al baño, ¿entienden? Porque esa es la idea. Hashem crió todo, ¿sí? Entonces estamos aquí en un mundo material, pero Hashem lo crió. Entonces nosotros como judíos tenemos el trabajo de transformar. ¿Qué es el tikkun? El tikkun que nosotros tenemos que hacer para arreglar el mundo, todo eso, ¿sí? Para recibir el Mashiach. Mashiach también va a ayudar a nosotros, pero nosotros tenemos que hacer el tikkun, la corrección del mundo, para recibir a Él.
es simplemente traer la presencia de Hashem, pero traer tanta la presencia de Hashem en este mundo que ese mundo va a subir a un otro plano, ¿entienden? Ya no va a ser material, va a ser también espiritual, porque va a tener mucha presencia de Hashem. Entonces lo hacemos, nosotros los judíos lo hacemos con las brajot, ¿entienden? Es un trabajo para Hashem, traer el espiritual para el material. Y una otra razón, que es una razón muy interesante, es también espiritual, es para ayudar a Hashem, ¿sí? Es un otro trabajo que Hashem nos dio, una otra honra que Hashem nos dio, que es ayudar a la elevación de las almas. Entonces, creo que hablamos de eso en clase, pero no estoy segura, cuando estábamos en la Midrashá. Entonces, ustedes saben, judaísmo, nosotros practicamos reencarnación, ¿sí? Estudiamos sobre eso, muchas cosas. Y entonces en uno de esos estudios de nosotros sabemos que las almas pueden volver o tienen que volver por alguna razón. Pero cuando se habla que tienen que reencarnar, tienen que volver, no es solamente volver. A veces el alma vuelve otra vez como una persona, a veces va a volver como un animal, a veces va a volver como en chispas. No tiene que ser todo el alma. Hashem no necesita que la persona venga otra vez a hacer todo. A veces necesita de una corrección no tan grande, que puede ser hecha solamente con una comida, por ejemplo. Entonces una chispa de la alma de esa persona puede venir en una comida. Y entonces nosotros vamos a hacer la corrección para esa alma, vamos a elevar esa alma, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Nosotros decimos la primera brajá, ¿ok? Después que decimos la primera brajá, vamos a comer o beber. Después que lo hacemos eso, mientras hacemos eso, debemos hablar de Torah, hablar alguna cosa de Torah. A veces solamente una frase está bien, una frase que yo siempre pienso sobre eso, que es muy simple. Entonces yo pienso, Hashem nos dio la Torah por Moshe. Ya hablé de Torah, ¿entienden? Y también no es alajá, no es alajá, ¿ok? Pero es un costumbre bonito. ¿Por qué? Porque se habla que, ¿por qué uno debe comer? Uno debe comer para hacer mitzvot, ¿ok? Uno no debe comer porque tiene la inclinación para comer, porque tiene hambre. Ay, yo veo la comida, yo quiero comer. No, uno debe comer por la mitzvah que va a hacer, ¿sí? Y para que tenga energía, para que tenga fuerza de hacer la mitzvah. Y entonces vamos a utilizar la comida para hacer mitzvah. Y una mitzvah es estudiar Torah, ¿no? Una vez que yo hablo un livre Torah, que sea muy chiquito o que estoy pensando, estoy haciendo una mitzvah. Yo puedo también utilizar esa comida para hacer una verá. Yo puedo hablar la Lashon Hará de alguien mientras estoy comiendo con alguien en la mesa, o puedo hablar una palabra que no es bonita, ¿entienden? También puedo hacer una verá, pero no, nosotros vamos a hacer mitzvah, por eso estamos comiendo. Entonces hablamos un divrei Torah. Después, cuando terminamos de comer, hacemos la última braja, ¿entienden? Entonces, con esas tres cosas, uno hizo el trabajo de elevar la alma que ahí estaba. Una otra idea muy interesante es que a veces una alma vuelve al mismo tiempo en diferentes lugares, o como diferentes personas, vamos a decir así, o con diferente, por ejemplo, un animalito en una comida, no se sabe, ¿entienden? Es muy interesante también. Hay una idea, estoy saliendo un poquito de Brahá, pero es interesante, entonces vamos a hablar. Hay una idea, por ejemplo, que, yo estoy aquí, ¿sí? Mi alma, Baruch Hashem, pero al mismo tiempo es muy probable que yo tenga otros pedazos de mi alma por ahí,
neste mundo. Y se habla que una alma está conectada con la otra, sí, claro, pero como es la misma alma que está dividida de alguna manera, una influencia a la otra. Entonces, mis mitzvot influencia la vida de la otra persona que está ahí con mi alma también. Y si yo hago a verá, también puedo hacer algo que no es bueno para ella y todo eso. Es muy interesante. Pero estamos afuera del tema, pero es bueno. Ok, entonces esas son algunas de las razones para hacer bendición. Si ustedes saben otras, si ustedes quieren decir otras, me encantaría escuchar. Ok, entonces vamos ahora un poquito más a explicar las brajot. Primero, ¿quién estudió estas brajot? Yo puedo decir una frase, por ejemplo, si yo no sé una braja, yo puedo solamente decir algo en mi idioma o solamente hablar de una cosa. Gracias a Hashem por esa manzana. Está permitido, por ejemplo. Entonces, para hacer lo que hablamos, para hacer el trabajo para Hashem y todo eso, uno debe decir la braja completa. Ok, Baruch Atah Hashem, todo completo. Pero a veces cuando una persona va a comer algo y no se recuerda de la braja o solamente ahora está empezando a estudiar judaísmo, entiende la idea que tiene que decir algo para agradecer, pero todavía no aprendió, entonces sí, se puede decir solamente por el costumbre de pedir permiso por la comida o por agradecer, no hay problema. Pero las brajot, las frases que nosotros decimos, son frases muy elevadas. ¿Quién nos dio esas brajot? Ok, ¿quién nos dio esas brajot? Fueron los tzadkim, los profetas. Ustedes saben, hay ahí también en vídeos que yo hablo sobre eso. Hubo una gran asamblea. Fue más o menos como que cuando volvieron de Babilonia, como que casi 50 años antes de que no iba a haber más profecías. Entonces los sabios de esa época, profetas, se hablan de personas muy especiales que participaron de esa gran asamblea, por ejemplo, Daniel. Se habla también que Mordejai, Esther, todos ellos participaron de esa asamblea. Y ahí, también un poquito más, entonces habían como que 120 personas, fue una cosa muy bonita. ¿Cuál era el trabajo de ellos? El trabajo de ellos era poner ceder, arreglar todo el judaísmo que estaba en balagá, vamos a decir así. Y una de las cosas que ellos hicieron fue instituir las brajot. Pero no son solamente una frase, vamos a decir así que está más bonito. No, esas frases son frases espiritualmente muy elevadas, porque son frases que las personas que nos dieron eran personas que sabían de Kabbalah, sabían todos los secretos de las letras, ¿entienden? Entonces, la misma cosa se debe para, por ejemplo, la Amidah. Cuando una persona va a hacer la Amidah, no son solamente palabras, son palabras que tienen mágica, tienen el poder de elevar el mundo, que también fue instituida en esa gran asamblea, porque ellos conocían el poder de las palabras, lo que decir, lo que no decir, frases, esa es de los ángeles, esa es de no sé de qué, ¿entienden? Entonces por eso las brajotes tienen que ser dichas de la manera correcta para hacer todo ese trabajo que nosotros hablamos. Ok. Entonces nosotros tenemos, para los alimentos, tenemos dos tipos de braja. Braja Rishonah, que es la primera, Rishonah, y Braja Haronah, que es la última. ¿Ok? Hacemos dos brajot cuando vamos a comer. Cuando una persona va a decir una braja, ella tiene que decir con clareza, no que tenga que hablar en un tono que todos van a escuchar. No hay que hacer eso. Puede hablar como solamente para usted, pero decir las palabras,
¿ok? No hace que no hay como entender, no, dice todo. Si hay personas cerca de ustedes cuando van a decir brajá, es interesante y es amigable y es una mitzvah, una cosa buena. Es gesed, vamos a hasta mismo decir eso, que ustedes digan la brajá de una manera que las otras personas puedan escuchar para que ellas puedan decir amén. Para decir amén, para una brajá, cuando uno escucha, es solamente si uno escucha toda la brajá perfectamente. Si no escucha perfecto, no puede decir amén. ¿Ok? Entonces, ustedes para poder hacer eso tienen que decir todo perfecto. Otra cosa también de las brajot. Ustedes saben que hay muchas brajot y entonces tienen que ver el grupo de los alimentos, ¿ok? Entonces, para la primera brajá, nosotros tenemos a brajá para el pan, ¿ok? Yo voy a escribir, tal vez, les muestro, creo que es más fácil. Entonces, tenemos la brajá. Déjame ver, no me preparé para eso. Voy a buscar algo para ustedes. Ok, yo iba a escribir para ustedes, pero me ocurrió que cuando yo escribo, cuando pongo en el vídeo va a invertir la imagen, entonces no puedo escribir aquí. Pero cuando yo envío a ustedes las preguntas, yo voy a escribir. Entonces tenemos amotzi, que es cuando comemos pan. Mezonot, cuando comemos de los granos de la tierra de Israel. Después vamos a volver y hacer todos en detalles, ¿ok? Hoy es solamente la introducción de la clase. Yo me olvidé de decir a ustedes gefen, ¿ok? Entonces, amotzi para el pan, gefen para el vino o jugo de uva, mesonot para los alimentos, las comidas que son preparadas con los granos de Israel. Etz, que es para los frutos de los árboles. Adamá, para los frutos de la tierra. Y Sheakol, para las cosas que por ejemplo, pescado y cosas de ese tipo. ¿Ok? Cosas que no son de la tierra o así, decimos, los animalitos, cosas de ese tipo. ¿Ok? Déjame volver ahora. Esos son los alimentos. Entonces son para la primera brajá. ¿Ok? La primera brajá, ustedes van a hacer, no importa cuánto de la comida ustedes van a comer. ¿Ok? Ustedes siempre, antes de comer algo que ustedes van a comer por placer, que ustedes quieren comer, ustedes hacen la primera brajá. ¿Por qué estoy diciendo eso? Estoy diciendo eso porque a veces ustedes van a comer algo que no quieren comer. Por ejemplo, una pastilla, ¿sí? Porque ustedes tienen que tomar eso porque el doctor habló que sí, pero ustedes no quieren. Hay opiniones, por ejemplo, cuando uno va a beber un vaso de agua, pero no tiene, está bebiendo porque necesita, porque si no va a beber va a quedarse enfermo o cosas así. También hay opiniones que dicen que no se debe decir brajá, pero no, nosotros decimos brajá siempre cuando vamos a beber agua. Por ejemplo, cuando uno va a probar de la comida, también tiene que poner atención. Por ejemplo, si yo voy a probar, porque yo cociné, yo hice la comida, yo preparé, y la comida se ve muy buena y yo quiero probar. No voy a comer, pero voy a probar. A veces de verdad que se ve muy rica. Entonces, porque yo quiero comer, entonces yo digo la brajá. Ahora, si yo estoy cocinando y yo necesito probar, yo no quiero probar de la comida, pero yo necesito probar la comida para ver si necesita de sal, si necesito poner otras cosas, yo no necesito decir la brajá, ¿ok? Porque no estoy comiendo por placer, estoy comiendo solamente porque necesito ver si la comida está buena. Muchas veces la comida no está ni mismo lista, ¿entienden? Entonces, así lo hacemos para la primera brajá.
Ahora, para la última braja que nosotros hablamos, que se llama braja Aharoná, ustedes tienen algunas reglas. Entonces, por ejemplo, para poder hacer la última braja, ¿cuáles son primeramente? ¿Cuáles son la última braja? Hay tres opciones. O Birkat Hamazon, que es para el pan, cuando uno come pan. Después vamos a explicar todos con detalles. O ustedes tienen la que se llama Men Shalosh. Men Shalosh es para los frutos de Israel. Cuando uno come un fruto de Israel o un grano de Israel, vamos a decir así, mesonot, uno debe decir esa braja, ¿sí? Que se divide en tres, después vamos a explicar todo. Y la última es Borei Nefashot. Borei Nefashot es cuando uno come algo que no se aplica, que no tiene los frutos de Israel y que no es pan, por ejemplo. ¿Ok? Esas son las tres últimas. Para decir la última braja, uno debe comer un kazait de la comida, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo dice mesonot, que es para las galletas, ¿ok? Yo tengo que estar segura que yo comí un kazait. ¿Cuánto es un kazait? Claro que hay diferentes opiniones, pero hablamos que es entre 28 gramas o 32 gramas o kazait. Zait, ustedes saben que zait es oliva, ¿sí? Entonces, pero no la oliva que tienen hoy, que son chiquitas así, no, es como más grande, que antes eran más grandes los alimentos. ¿Se recuerdan que hablamos que la comida, los frutos eran mucho más grandes de lo que son hoy? Y cuando se destruyó los templos, también se bajó la Kedushá, vamos a decir así, y las comidas también se quedaron más chiquitas. ¿Ok? Entonces necesitan comer un kazait, o sea, aproximadamente 30 gramas del alimento en un tiempo. Entonces ese kazait uno tiene que comer en más o menos aproximadamente 4 minutos. Hay opiniones, 2 minutos, yo sigo 4, ¿ok? Entonces en 4 minutos yo tengo que comer los 32 gramas de lo que voy a comer. Y ahí, ahora sí yo puedo pensar en decir la última braja. Hay una otra cosa más. Yo solamente puedo decir la última braja hasta 72 minutos de cuando yo comí. Se pasa ese tiempo, yo no puedo decir esa braja. ¿Ok? Kazait, 32 gramos, 4 minutos, 72 minutos. ¿Ok? Ok, para la última braja. ¿Qué más? Yo quiero ver si no me olvidé de nada para hablar a ustedes. La última cosa, creo. ¿Cómo hacer la braja? Entonces, cuando una persona va a bendecir la comida, lo que sea, uno debe parar. No debe hacerlo caminando, ¿ok? Uno debe parar, decir, concentrarse, decir la braja, come o bebe, lo que sea, se va a comer, beber no hay como, pero se va a comer, termina de comer, ahora empieza a hablar, ¿ok? No se debe hablar con una comida que tiene en la boca que hice una bendición para la comida, ¿ok? Y otra cosa también que no se debe hacer es, por ejemplo, yo hice una braja, yo puse la comida en mi boca y ahora yo voy a poner otra vez otra comida al mismo tiempo que necesito una otra braja. Estoy diciendo eso porque a veces uno tiene un plato con diferentes tipos de comida, entonces tiene que ser diferentes tipos de braja. Vamos a llegar a este punto, ¿ok? O, por ejemplo, estoy comiendo algo y quiero un poco de agua o un jugo, pero no dice la bendición todavía para esa bebida. Entonces, no puedo poner todo junto. ¿Ok? Una historia muy bonita, solo para terminar.
nosotros aprendemos mucho de las bendiciones, de bendecir a Hashem por la comida y por todo lo que nosotros tenemos de Abraham. Que ustedes saben que Abraham fue el mayor ejemplo de Hesed que nosotros tuvimos, ¿sí? Él era Hesed, pura, simplemente Hesed. Y lo que él hacía es que él tenía su tienda en el medio del camino, abierta para los 4 lados, siempre abierta a quien quería llegar, para comer, para beber, para dormir, para descansar, para todo. No era solamente venir a comer, no, era para quedarse ahí. Y cuando terminaban, entonces, claro, como es de costumbre, la persona iba a decir muchas gracias por la comida, muchas gracias por eso. Y ahí entonces Abraham hacía el trabajo que él hablaba. No, no hay que decir gracias a mí, pero sí a Hashem. Ah, Hashem. Entonces de ahí empezaban a hablar de Hashem, ¿sí? Se recuerden, personas que no sabían qué era Hashem. Ellos creían en muchas cosas. Y ahí empezaban. Después que Abraham explicaba de Hashem y todo, había personas que todavía decían que no. No es para mí, no quiero, bla, bla. Si eso se pasaba, esas personas que no querían agradecer a Hashem por la comida, por todo lo que recibieron, ellos tenían que pagar mucho dinero por todo, porque en el desierto, con la comida mejor que podían tener, con agua para beber, para lavarse, todo eso es como un servicio de un hotel 5 estrellas. Y era tan caro cuanto deberían pagar por todo, que al fin ellos decían gracias a Hashem por lo que recibieron. Y entonces es una historia bonita para terminar nuestra clase de hoy. Muchas gracias y voy a enviar a ustedes preguntas sobre esa clase. Fue una clase solamente de introducción, ¿ok? Ahora, Bezrat Hashem, la próxima semana vamos a hacer por tópicos. Empezamos de la primera braja y hablamos de todo, ¿ok? Entonces no se queden como nerviosas que mucha información y información que no está completa, porque de verdad que fue solo la introducción. Bye bye.